Muchachos, y aquí viene lo bueno, ¿sí? Las tres leches. Vamos a modificar nuestro interpretador. Estamos trabajando sobre el interpretador de Electrek. El tema que nunca se da en este curso es tipos y objetos. Escoger el interpretador de chequeo y agregarle objetos. ¿Qué vamos a coger el interpretador de Electrek y vamos a agregarle objetos? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Un programa va a cambiar. Un programa normalmente era una expresión. Ahora, ¿qué tiene al principio? Declaraciones de clases. Entonces usted tiene class, identificador, extends, identificador. ¿Cómo así extends? ¿Para qué servirá ese extends? Para heredar. Para herencia. Solo se permite herencia de una. Hay una vaina que se llama herencia múltiple, es que una clase puede heredar de varias. Eso no lo vamos a manejar acá porque es un toque complicado, sobre todo si dos clases padre comparten atributos. Eso es complicado. O sea, por ejemplo, usted tiene dos clases padre y ambas tienen el atributo estoy vivo. ¿Cuál tomo? Eso cada lenguaje lo resuelve a su manera. C++ a la primera que vea. Hay otros lenguajes que le sueltan error. ¿Sí? Bien, muchachos. ¿Ah? Java no es. Solamente, Java es solamente es herencia única. C++ permite herencia múltiple. ¿Sí? Pero en Java se puede simular Con el implements, pero es que el implements es otro cuento. ¿Sí? Lo que pasa es que ya con el implements y el extends es claro que es herencia, el implements es como una especie de polimorfismo raro, ¿sí? Porque el implements, usted está implementando sobre una clase abstracta. Usted toma los métodos de la clase abstracta y los implementa usted mismo cuando usted hace implements. Pero cuando usted hace extends es que está tomando todo, entonces es distinto. Bien, muchachos, entonces class, extends, file son los campos y tiene los declaraciones de qué? De los métodos. ¿Y la declaración de método qué tiene? Método, identificadores separados por comas y una expresión. Entonces yo ya puedo... bueno, vienen otras cosas. La instanciación de un objeto, ¿cierto? Es new, identificador, expression, ahorita les muestro. Send se utiliza para invocar el método de un objeto. No puedo hacer objeto punto método porque daría un error de a la izquierda. Con var expression. Porque var expression, ¿cómo es? X, Y, Z, ¿sí pillan? Var expression es identificador solo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo coloco identifier.expression? Va a dar un error, ¿por qué? ¿Por qué va a dar error? Var expression es solo identifier, ¿estamos de acuerdo? Y si yo tuviera otra identifier.expression, ¿qué pasaría? ¿Se acuerdan de los conflictos por la izquierda? Como ambos comienzan por identifier, ¿qué pasa? Te sale un mensaje así prácticamente llorando. Hey, güey, no sé qué hacer. ¿Eso es un var expression o un set expression? Entonces por eso se tienen que hacer así. Pilas con su gramática. Por eso le pedí que las escribieran. Super se encarga de llamar a la clase pad. Entonces ya con esto, muchachos, vamos a hacer una extensión. Un valor denotado es una referencia de un valor expresado. ¿Y los valores expresados qué son? Número, protval, objetos y lista. Ya vamos a manejar ya listas. Pues listas es sencillo de implementar. Ejemplos y semántica. Miren este objeto. A ver, alguien que me diga ese objeto qué es. Debo aclarar que el método constructor siempre se va a llamar initialize. ¿Qué es este? Este es el método constructor. Siempre se va a llamar igual. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué ven ahí? Este es un objeto que tiene dos atributos y J. Extiende de object. Se considera como el punto final de la jerarquía a object. Si algo extiende de object, significa que no tiene padre. ¿Listo? Object es una plantilla genérica de lo que son los objetos. Realmente Java funciona así. Todo extiende de object. Object es lo genérico. Object es una clase que no tiene nada, pero que a partir de allí se crean los objetos. ¿Sí? Inicializar, ¿qué hace? Muchachos, inicializar, ¿qué hace? El constructor inicializar recibe un valor, a I le va X y a J le da menos X. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Tenemos el método conDAP. ¿Qué hace conDAP?
recibe una D y ahí lo incrementa en D y a J lo decrementa en D. ¿Y qué hace el método getState? Retorna la lista entre I y J. ¿Listo? ¿Todo bien? ¿Hay problemas? ¿Todo bien, muchachos? ¿No hay nada? ¿Preguntas? ¿Por allá no hay nada, muchachos? ¿Nada? ¿Está haciendo hambre? Pero yo los he visto que ustedes han vuelto consumidores de esas bebidas energéticas. He visto un resto de latas en la sede de esas bebidas energéticas. Pillados. Están trasnochando más de la cuenta. No, que... Sí, yo creo que sí, es culpa del semestre o que... ¿Será que más de uno se estará quedando en internet más de las 12 de la noche? ¿No? Si es de BLP. Ah, bueno. De todo. De todo. Es que eso se llama un semestre sin warranties. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Declara una clase que era de object. Bueno, y aquí explica lo que teníamos. Miren ¿qué están haciendo ahí? A ver. ¿Qué están haciendo ahí, muchachos? Bueno, están haciendo un LED, están generando dos variables T1 y T2 y están generando una instancia de 1, que es de la clase ¿qué? C1 y que recibe como argumento 3. ¿Esto qué crea? Esto crea un objeto, ¿cierto? ¿El objeto qué valores tiene? ¿Qué files tiene? I y J. ¿Qué valores le da? ¿Qué valores le da I a J? 3 y menos 3. Eso es lo que están haciendo acá. Bien, muchachos, Tetsu1, ¿qué va a hacer? Ejecuta el método getState de ¿quién? De 1. ¿Qué devuelve? Devuelve list de 3, menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué hace? Sen1 con app2. ¿Qué hace con app2? ¿Qué hace con este 3 y este menos 3? Este lo pone 5 y este menos 5. ¿Sí recuerdan acá? ¿Qué hacía con app? Muchachos, ¿qué pasa con la memoria a corto plazo? Ajá, por eso queda 5 y menos 5. Entonces, ¿este qué va a devolver? List 5, menos 5. Y esto al final va a ser un list de 3, menos 3, list 5, menos 5. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Bueno, aquí está explicando todo eso. Esta es la salida. Y miren ¿qué están implementando ahí? A ver. A ver. A ver si se acuerdan. ¿Qué están implementando ahí? En diciembre ustedes ¿qué pusieron en sus casas? Un árbol, ¿cierto? Bueno, este no es de Navidad, este es un árbol imaginario. Entonces, este árbol imaginario ¿qué tiene? Left y right. Left y right, ¿qué se imagina que son? Son árboles también. ¿Sí? Eso es una definición recursiva. Ahora bien, leaf node ¿qué es? Node, leaf ¿qué es? Hoja, ¿cierto? Los que jugaron Pokémon, ¿cuál es el ataque más, cuál es uno de los mejores ataques tipo hierba? Leaf. Muchacho, ataque tipo hierba. ¿Ah? ¿Cómo? No, es leaf bean. ¿Ah? No, es sunbeam. No, hay uno que es hoja afilada. Por eso, leaf. Razor leaf. Hoja afilada. Muchachos, ¿no tuvieron infancia? ¿No? ¿No jugaron nada? ¿En serio? No, muchachos, ¿cómo hay que no había plata? Luego le digo cómo jugué. ¿Sí? Bueno, muchachos. Miren ¿Este qué hace? Otsu1 es un nodo interior que recibe. ¿Cuál es el L? Y el R. ¿El L qué es? Un nodo interior que recibe un nodo leaf y otro nodo leaf. Y este es un nodo leaf. ¿Qué hace este método suma? Miren lo que hace este método suma. Hace sen left sum, sen right sum. ¿Qué hace esto?
Cuando es nodo hoja, hace left zoom. Entonces vamos a ver. Entonces, vamos a hacer zoom de O1. ¿Qué hace cuando es un nodo interior? ¿Qué hace? Pues invoca el método zoom de left y el método zoom de right. Entonces, el método left de zoom y el método left, el método zoom de left y el right. Entonces, el método de zoom. Entonces, esto es también un nodo interior. Invoca el método zoom de left y el método zoom de right. ¿Esto acaba de devolver? Este simplemente devuelve el valor que está almacenado. Y este que devuelve la suma de left y right. ¿Cuánto daría acá? Daría 3 más 4, 7. ¿Y este que devolvería? 5. Por lo tanto, este devuelve 12. Muchachos, ustedes ven que están invocando zoom en interior y en leaf. ¿Qué pasa ahí? ¿Eso qué es? Estoy invocando zoom y tiene diferentes comportamientos. ¿Qué es eso? Este método zoom, ¿cómo está trabajando? Cuando invoco en tipo interior, me hace esta suma. Pero cuando lo hago en tipo leaf, me hace sencillamente el valor. ¿Qué es eso? Polimorfismo. ¿Sí? Eso es una representación de polimorfismo. Ambos son árboles. ¿Sí? Bien, muchachos. Bueno, entonces, muchachos, a esto, ¿cierto? Se le denomina despacho dinámico. ¿El despacho dinámico qué es? Invocar un método, ¿sí? Que puede tener diferente comportamiento. Además, el invocar zoom no sabe si es un interior o es un leaf node. ¿Estamos ahí? O sea, cuando él invoca este zoom de acá, yo les hago una pregunta. Cuando él invoca este zoom de aquí, cuando él invoca este zoom, ¿él sabe si left es un árbol interior o un árbol hoja? ¿Él tiene la forma de saberlo? No, cuando lo invoca da la respuesta automáticamente. A eso se le conoce despacho dinámico de métodos, y el despacho dinámico hace parte del polimorfismo. ¿Sí? Estamos viendo un caso de polimorfismo. ¿Sí? Bueno, miren este nené. Ese nené que tiene. A ver, ¿qué tiene eso? Muchachos, presten atención. No, estos muchachos están perdidos. Alguien que me explique eso, pues. A ver. Sense. Esto hay que explicarlo con cuidado. Python lo usa directamente. C++ y Java lo utilizan oculto. Este también puede verse como el this. ¿Qué es self? Es el mismo this. Les voy a explicar. Muchachos, cuando yo instancio este NNI, ¿cierto? O1, ¿qué clase es? O1, ¿de qué clase es? Es de odd even. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted hace esto e invoca el objeto, el self es igual a O1, es igual a él mismo. Cuando yo hago send self, es lo mismo que send O1. Es la manera de pasar esto dentro del objeto. Muchas veces yo necesito invocar métodos de mi propia instancia. Entonces, ¿cómo le hago? Si yo dijera sencillamente send o de 1, estaría invocando el método de clase. Pero el método de clase no conoce la instancia. ¿Ven la diferencia? Una cosa es la clase y otra cosa es la instancia. La clase no tiene valores, la clase sencillamente es una plantilla. La instancia es cuando yo inicializo el objeto. ¿Cómo hago para que el mismo objeto se conozca a sí mismo? Hay una variable oculta que en C++ y en Java es this. This es una instancia ¿de quién? De sí mismo. Lo mismo que es en el self en Python. ¿Sí? El self o el this permite llamar métodos de sí mismo. ¿Sí? Eso es lo que uno utiliza normalmente cuando programa. Por eso en Python, cuando usted hace clases, ¿usted han visto que siempre quiere colocar self? ¿Han programado objetos en Python? Bueno, el día que programen objetos en Python, las funciones, los métodos dentro de una función de Python deben tener el self. De otra manera, no se puede conocer la instancia de
sí mismo. Esto era una de las cosas importantes que les quería explicar hoy, porque hoy no alcanzo ni siquiera a explicarles la implementación, sino solo la teoría. Entonces, ¿qué pasa? Miren este otro caso. Y aquí vamos a ver el self en todo su esplendor. Miren este. La clase C1, ¿de quién extiende? De Object. La clase C2, ¿de quién extiende? De C1. Y la clase C3, bueno. Este ejemplo no me sirve mucho. Este ejemplo es el que me sirve. ¿Listo? Ese ejemplo es natural. Miremos mejor este ejemplo, que este me sirve más. Miren acá. Pillan acá, ¿no? Self M2. Entonces, voy a copiar este código. ¿Listo? Voy a copiarlo con mucho cariño. Solo para ustedes. ¿O no les tengo cariño? ¿No? ¿Qué pasa, muchachos? FLP es delicioso. Cuando lo ganas y no lo vuelves a ver. Bueno. Si era una electiva de FLP, ¿la verían? No, es que depende de cómo es la nota, ¿no? Y si depende de cosas por fuera del curso, no mentiras. Mentira, muchachos. Vamos a hacer O1, ¿listo? ¿O1 de qué clase es? ¿O1 de qué clase es, muchachos? Presten atención, carajo, ya casi acabamos. De C1, ¿cierto? O1 es de C1. Entonces, observen, muchachos, observen muy bien. Observenlo bien. ¿Ya lo observaron? Bien. Entonces voy a invocar el método M1 de C1. ¿Qué me devuelve esto? M1 de C1. ¿Devuelve? 1. M2 de C1. ¿Me devuelve? 100. Y invoco M3 de C1. Y dice sen self M2. Esto es como tener sen O1 de M2. ¿Qué me devuelve? 100. Es directo. M2 es este. Por lo tanto me devuelve. Si así lo pillaron. Simplemente cambian el self por la instancia de clase. Y ya. Ahora, viene el bebé más grande de la clase. O2. ¿O2 qué tipo de objeto es? C2. Si invoco M1, entonces lo busca. ¿M1 está aquí? No. Si no lo encuentra, ¿dónde lo busco? Donde mi papá. ¿Y mi papá qué tiene? 1. ¿Sí lo pillan acá? Como no lo tiene implementado, se busca en el papá. Si el papá es object, suerte, no existe. Error. ¿Sí? Ahora bien, muchachos, M2. Invoco M2. ¿Me devuelve directamente? 2. Recuerde que la herencia sobrescribe los métodos y los atributos. Si la clase hija los tiene implementados, yo ya no puedo acceder a los del padre. ¿Estamos de acuerdo? Eso tiene un nombre que no recuerdo ahora. Bien, muchachos, y ahora si invocamos M3 y pillen acá, M3 me dice send self de M2. ¿Qué me devolverá? ¿2 o 100? Ahí dice que 2. ¿Pero por qué 2? ¿Saben por qué? Porque esto es lo mismo que decir send de O2 M2. ¿Sí lo pillan? Cambian el self por la instancia del objeto. ¿Y qué devuelven? El 2. Y observen aquí, el self, con el self yo puedo acceder a métodos de clases hijas desde el padre. ¿Pillan por qué? A esto se le denomina despacho dinámico. ¿Por qué? Porque dependiendo del valor de self, en el primer llamado, ¿cuánto valía self? ¿Valía O1? ¿O1 de qué clase es? C1. No conoce a C2. Recuerden que el padre no puede conocer al hijo. ¿Sí? Pero ahora, O2 ¿qué clase es? De C2. ¿Y C2 a quién conoce? A C1. ¿Y qué pasa acá, muchachos? En O2, ¿cierto? Yo puedo llamar, muchachos, en O2, ¿cierto? Cuando yo hago sen O2 de M2, me devuelve este M2 de acá. Pillen lo raro que es. Yo desde el padre estoy invocando un método del hijo. ¿Por qué? Porque la instancia, ¿quién es? El hijo. El self siempre es la instancia de clase. ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Todo bien? ¿Todo lindo? ¿Todo está bien, muchachos? Bueno, aquí está. Y por último, les debo explicar lo que es el super. Bueno, muchachos, ¿el super qué es? Muchachos, en el parcial
En el opcional, ¿qué va a salir? Va a salir un código y ustedes deben evaluarlo. ¿Listo? Puede salir teoría o puede salir un código de clases que ustedes van a evaluar. ¿Cuánto da? Entonces, pilas con el funcionamiento del self y el funcionamiento del super. Muchachos, cuando yo invoco color point, ¿cierto? Cuando yo invoco color point, miren lo que pasa aquí. ¿Qué está haciendo? Está instanciando ¿a quién? Al método inicializar. Si yo no instancio el método inicializar de la clase padre, automáticamente los files toman el valor de 0. O sea, por defecto, si usted no le setea, el valor de los files es 0. ¿Qué pasa si yo no lo seteo? Si yo no hago esto, si yo pregunto por init o initj desde la clase hija, me está dando que estos dos valen 0. Entonces, por lo tanto, para poder instanciar los elementos de la clase padre, debo instanciar con el método super ¿a quién? Al método inicializar. El método inicializar de las clases hijas debe llamarlo el método inicializar de las clases padre. ¿Qué pasa en C++ o en Java cuando usted tiene una clase hija? La clase hija se encarga de instanciar el constructor de la clase padre. ¿Ustedes no acuerdan en C++ que hacían el llamado al constructor de la clase hija, dos puntos, el constructor de la clase padre? Es por esa razón. ¿Listo? La clase hija tiene que instanciar los elementos de la clase padre desde el método constructor. Por eso es que se hace de esa manera. Entonces, muchachos, bueno, la implementación no la alcanzo a explicar. Entonces, ¿en qué va a consistir esta parte del opcional? Yo les voy a colocar un código. Ustedes vieron el parcial del profe ahora, ¿no? Eso es lo que voy a hacer yo en el opcional, ¿cierto? Para que sepan cómo es la vuelta. Entonces, para que sepan cómo es... ¿Cómo es qué? Parcial 2. Entonces, parcial 2... Es que paga la deserción de una vez. Muchachos, aquí está el parcial del profe, ¿cierto? Pues el modelo... En ese caso el modelo va a ser igual porque no puedo preguntar lo que usualmente pregunto. ¿El qué coloca, muchachos? Él coloca miren acá, coloca un ejercicio de ¿qué? De objetos. Y él pregunta los valores de las variables. La representación de ambientes no se las puedo preguntar, pero sí le puedo preguntar a ustedes los valores de las variables. Es decir, que haga la ejecución a pie. Pilas, el self es la misma instancia de clase. Y el super llama a la clase donde estoy parado. Entonces, por ejemplo, si estoy en la clase C2 y hay un super, llamo a la clase C1. Pero si hay un self, ¿de quién depende? Depende de la instancia donde yo llamé. Por ejemplo, si usted hace sen O1, M1, por ejemplo, el self, ¿quién es? O1. Sen O2 de M2, ¿quién es el self? O2. El self es la instancia de clase. Es la estrategia para que el objeto se conozca a sí mismo. Si usted lo quiere hacer en un lenguaje de programación normal, cambie self por this y ya está. ¿Listo? No les alcanzo a explicar la implementación por razones de parar para avanzar. ¿Listo? Bueno, muchachos, se ha terminado FLP. ¿Sí? Esperemos que para siempre. ¿Sí? Bueno, muchachos, pues no me queda más que desearles un rico y delicioso fin de semana, que la pasen bueno, y nos estaremos viendo la próxima semana en el salón para hacer el segundo parcial, que va hasta inferencia de tipos. El opcional va hasta lo que digo y objetos. ¿Listo? Esto es un trato que tengo maquiavélico con ustedes, está siendo grabado y monitoreado. ¿Listo? Bueno, muchachos, chao, chao, Lin, que la pasen bueno.